Vamos a sumergirnos en el imperio antiguo de Egipto en un momento en que una transformación religiosa lo cambió absolutamente todo. Hablamos de una auténtica revolución teológica que puso al sol, literalmente, en el centro del universo, afectando a los reyes, a la arquitectura y hasta al propio paisaje. Para entender esta revolución, tenemos que partir de una pregunta que ha fascinado a muchísima gente. ¿Qué llevó a los faraones a abandonar sus tumbas tradicionales y empezar a construir estas moles de piedra gigantescas? Pues, como vamos a ver, la respuesta no está en la ingeniería, sino en una nueva y poderosa idea. Y aquí es donde empieza todo. El primer gran cambio, el más fundamental, se produjo en la propia identidad del faraón. Su papel en el cosmos estaba a punto de ser redefinido por completo. Y aquí está la clave de todo el asunto. Antes, la idea era sencilla. El faraón era un dios en la tierra, la encarnación misma de Horus. Punto. Era una divinidad absoluta. Pero la nueva teología introduce un matiz que lo cambia todo. Ahora, el faraón es el hijo de un dios superior, el dios creador, Ra. Pasa de ser la fuente del poder a ser su heredero, su representante. Un pequeño cambio con unas consecuencias, enormes. Este proceso tiene un nombre. Los egiptólogos lo llaman solarización. Y claro, no fue algo que pasara de un día para otro. Fue una transformación gradual, pero imparable, impulsada por los sacerdotes de Heliópolis, la ciudad del sol. Poco a poco su influencia fue creciendo hasta que su visión del mundo se convirtió en la ideología oficial de todo el Estado egipcio. Y esto nos lleva, como no, a la prueba más evidente de esta revolución religiosa, la increíble evolución de las tumbas reales. La arquitectura se convirtió literalmente en una declaración de principios de esta nueva fe. Si seguimos la progresión, es fascinante. Se empieza con la mastaba, la tumba de toda la vida. Luego, de repente, Djoser construye su pirámide escalonada, que ya podemos ver como una especie de escalera simbólica para subir al cielo. Y finalmente, se llega a la perfección, la pirámide de caras lisas. Esto no es solo un avance técnico, es la teología solar hecha a piedra. Esta cita lo explicará de una forma maravillosa. La pirámide era mucho más que una tumba. Era un símbolo potentísimo. Por un lado, representaba el Benben, esa colina que emergió de las aguas en el momento de la creación, donde nació el sol. Y por otro, sus lados lisos, sus aristas, eran como los rayos del sol petrificados, una rampa eterna para que el alma del faraón ascendiera y se uniera a su padre, Ra. Muy bien, pero ¿cómo se hizo oficial todo esto? ¿Cómo se plasmó esta nueva ideología en la figura del faraón? Pues la respuesta está en la titulatura real, en un nuevo título que se añadió a su nombre. Si nos fijamos en esta tabla, vemos el cambio. Durante siglos, el título principal era Horus, que significaba que el rey era el dios. Pero a partir de la dinastía 5 se consolida uno nuevo, San-Ra, que significa hijo de Ra. De ser una encarnación a ser un descendiente. Este título se vuelve fundamental y proclama a los cuatro vientos la nueva base de su poder. Este cambio da lugar a lo que se conoce como una teocracia representativa. A ver, antes el rey era el dios. Ahora, el poder del faraón viene de su padre divino. Ya no es la fuente de la autoridad, sino su canal aquí en la tierra, su representante. Y este es el punto clave. El faraón se convierte en el intermediario cósmico por excelencia. Su trabajo era mantener el Ma'at, el orden y la justicia divina, actuando en nombre de su padre Ra. Toda su legitimidad dependía de esa conexión directa con el creador del universo. La dinastía quinta es el momento cumbre de esta devoción por el sol. Es en este periodo cuando aparece un tipo de edificio religioso completamente nuevo, pensado y diseñado exclusivamente para venerar al astro rey. Comparemos un momento. El complejo de la pirámide estaba centrado en el rey muerto y era, en su mayor parte, una estructura cerrada y misteriosa. Los nuevos templos solares, en cambio, estaban dedicados solo y exclusivamente a Ra, y eran todo lo contrario, lugares de culto abiertos, diseñados para que la luz del sol lo inundara absolutamente todo. Cada detalle de estos templos estaba pensado para interactuar con el sol. Tenían patios enormes a cielo abierto, un altar central expuesto para las ofrendas y, como elemento principal, no una pirámide, sino un obelisco gigantesco, la máxima expresión del Benben. Incluso construían réplicas de la barca con la que Ra, según creían, navegaba cada día por el cielo. Con una teología tan compleja y en pleno apogeo, surgió una necesidad. Había que ponerlo todo por escrito. Había que crear un manual para garantizar el viaje eterno del rey. Y esto dio lugar a una de las innovaciones más importantes de la historia de la humanidad. Y su importancia es de verdad monumental. Los textos de las pirámides son el conjunto de literatura religiosa extensa más antiguo que conocemos. Aparecieron por primera vez grabados dentro de la pirámide del rey Unas y son un hito absoluto en la historia del pensamiento religioso. Pero ojo,
Estos textos no se escribieron para que los leyera la gente. Estaban grabados en lo más profundo de la pirámide, en las paredes de la cámara funeraria. Eran en esencia un manual de instrucciones mágico para el alma del faraón, una guía para superar los peligros del más allá y asegurarse un sitio entre las estrellas. Esta cita resume su función a la perfección. Eran un guión divino, fórmulas mágicas que tenían el poder de transformar al rey muerto. Le permitían vencer a la muerte, renacer y convertirse en un ser inmortal, un espíritu luminoso que navegaría por el cielo junto a su padre Ra para siempre. Pero la teología egipcia nunca se quedaba quieta. Hacia el final del Imperio Antiguo, este sistema solar tan dominante empezó a mezclarse con otro culto que ganaba cada vez más fuerza, el de Osiris, el dios de la regeneración y del inframundo. Y aquí llega la síntesis final, una auténtica genialidad teológica. Durante la noche, el rey muerto se identificaba con Osiris y gobernaba el mundo de los muertos. Pero cada amanecer renacía con el sol, asimilándose a Ra en el cielo. De esta forma, unían el ciclo cósmico del sol con el ciclo biológico de la muerte y el renacimiento. ¡Brillante! El resultado fue un sistema increíblemente sólido, una garantía total de inmortalidad. El faraón ya no solo vencía a la muerte, sino que se integraba para siempre en el ciclo eterno del universo. Una visión que, de hecho, dominaría la religión egipcia durante milenios. Todo este viaje nos lleva a una última reflexión. Porque esta revolución, que elevó al faraón a la categoría de hijo del Dios Supremo, también creó una nueva y muy interesante dinámica de poder. Y la pregunta queda en el aire. Al hacer que la legitimidad del rey dependiera de su relación con Ra, ¿no se le estaba dando un poder inmenso a los que interpretaban la voluntad de ese dios? Es decir, a los sacerdotes de Heliópolis. Una cuestión fascinante sobre la eterna tensión entre el poder político y el poder religioso.